Bueno, muchachos, ¿cómo están? Este es el tercer video acerca de las mutaciones del tema que hemos estado viendo en la semana número 7. Ya la semana número 8 va a ser de Semana Santa, de descanso. Y después grabaré la semana número 9, quedaría la semana número 10 y después es el examen, a los temas que veamos hasta ese momento. Ahorita en este tema de las mutaciones vamos a ir de la página número 128 a la 131, que es el tema de las mutaciones. El siguiente tema para la semana número 9 va a ser de biotecnología, ingeniería genética, organismos transgénicos, que va a ir de la 132 a la 136. 136. Entonces vamos a ir viendo lo que es el concepto de mutaciones. Y nos vamos a ir a la página 128, que corresponden a la definición de mutaciones. Dice que son alteraciones en el material genético. Ya hemos estado hablando del ADN y cuando vimos el término de variabilidad genética, vimos lo que eran las mutaciones. En este caso es una alteración en el material genético de los miembros de una especie. ¿Cuál pueden ser sus manifestaciones? Como lo vamos a ver más adelante en la 129, sus consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas. No es que son algo malo, ¿verdad? Simplemente deben de suceder. ¿Qué más dice? Dice que promueven un surgimiento de nuevos alelos de una población. Entonces, veamos la importancia de las mutaciones. No es simplemente verlo como una mutación es igual a un cáncer o una deformación o un fenómeno. Eso es muy relativo y verlo de manera muy simplista. Una mutación genera nuevos alelos en una población, generando que las frecuencias génicas se modifiquen y formen nuevos fenotipos. Ya estos conceptos ya los conocemos, que es la parte física, ¿verdad? Las frecuencias génicas es las cantidades de genes que va a haber en una población y que van a convertirse en variabilidad genética, ¿verdad? Estas transformaciones provocan cambios en los alelos. Sabemos lo que es un alelo, es una característica genética que puede traer efectos negativos, llegando incluso a la muerte del organismo portador, pero también genera efectos beneficiosos para el individuo, provocando mayor frecuencia de este nuevo alelo en la población a medida que transcurren las generaciones. Y esta mutación favorece su sobrevivencia y aumenta la acción de la selección natural. Las mutaciones se clasifican en dos. Ya estos conceptos los hemos visto. La selección natural es eso mismo, ¿verdad? Puede pasar algo, algún depredador o alguna catástrofe natural y las poblaciones de ciertos individuos se ven en riesgo y tienen que por flujo génico migrar para poder salvar su especie, o por lo menos sus características genéticas, que ese es el objetivo de la biología, tener hijos, ¿verdad? Esa es la definición de lo que es una mutación, que son alteraciones en el material genético de los miembros de una especie. Eso lo tienen que subrayar. ¿Y para qué? Bueno, para el surgimiento de nuevos alelos de una población, generando que las frecuencias alélicas se modifiquen y formen nuevos fenotipos. Entonces, si se les pregunta, ¿para qué es una mutación? Ahí viene el para qué. Para el surgimiento de nuevos genes, alelos en una población, generando que las frecuencias génicas se modifiquen y formen nuevos fenotipos, ¿verdad? En otras palabras, para que se modifiquen y se formen nuevos fenotipos. Para eso es una mutación. Ahora,
se pueden clasificar en dos. Generales en dos. Las que son espontáneas y como hemos visto son naturales. Aquellas que ocurren durante la replicación del ADN, o sea, la división del ADN, por donde son consecuencias de las dinámicas propias de las células. Esto es totalmente natural, son las espontáneas, las naturales y ocurren durante la replicación del ADN. Después las inducidas, producto de la acción de factores externos como la radiación, sustancias químicas o demás denominadas agentes mutagénicos. Son agentes mutagénicos, ¿ok? En biología, un mutágeno, un agente mutagénico es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética. Ojo, y aquí la palabra a tener en cuenta es algo que va a alterar la información genética de un organismo. Eso es un agente mutagénico, algo que altera, ¿verdad? Algo que no es natural, que es inventado por el ser humano durante la revolución industrial y que altera nuestras cadenas de ADN que son muy, muy delicadas. Y aquí vienen algunos agentes mutagénicos. Inclusive yo les había dicho, mencioné por escrito tres agentes mutagénicos, tres tipos de agentes mutagénicos, químicos, físicos y biológicos. Vienen los químicos compuestos por químicos, ¿verdad? Y vienen ejemplos, por eso yo no definí lo que era un agente mutagénico químico. Dice que ejemplo sería el ácido nitroso, este es expulsado en los vehículos. El DDT, que es un plaguicida para madurarlos y para madurar los sembradíos y protegerlos de parásitos. Plaguicidas que matan plagas. Vean que inclusive hablamos de la cafeína, que también es un agente mutagénico químico, ¿verdad? Esto provoca alteraciones en el ADN. Los agentes mutagénicos físicos, recuerden que la física tiene que ver con el movimiento de de los elementos, todo lo que se mueve es estudiado por la física. Y tenemos las radiaciones ultravioleta, que es proveniente del sol, los ultrasonidos, que son sonidos que realmente nosotros no detectamos. Por ejemplo, las aves emiten ultrasonidos, algunos peces, algunas murciélagos emiten ultrasonidos, o algunas computadoras, o el mismo planeta o el sol emite ultrasonidos y nosotros no nos damos cuenta, porque son sonidos que no podemos percibir. Los rayos cósmicos, hemos hablado de que estos caen principalmente en las noches, para la gente que se está trasnochando y está afuera, hay rayos cósmicos que estamos recibiendo. Cambios bruscos de temperatura, todo esto del cambio climático, son agentes mutagénicos físicos. Y los biológicos, principalmente virus, bacterias y hongos. Virus, bacterias y hongos. Son agentes mutagénicos biológicos. Son tres. Puede que vengan tres ejemplos de cada uno de ellos y ustedes tengan que enumerarlos, ¿verdad? Ahí vendrán. Vienen para la página 129 ya las consecuencias de las mutaciones que pueden ser negativas. A estas mutaciones negativas y se les conoce como cáncer. Las anomalías del nacimiento son las personas que nacen, como hemos hablado, intersexual, eh, con ambos sexos, ¿verdad? Errores en la replicación del ADN o anomalías del nacimiento, como hemos hablado, personas con dos dedos, con dos cabezas, etcétera, etcétera. Esas son anomalías de nacimiento. El cáncer, que es una de las mutaciones, de una de las manifestaciones negativas de las mutaciones, ¿verdad? Errores en la replicación del ADN, en el caso de los lunares, ¿verdad? Que ya es un error, nada más que no es un cáncer en específico porque no genera metástasis, ¿verdad? Y las positivas son importantes para este concepto de adaptación.
Y este concepto de adaptación no solamente porque venían en el examen anterior, sino porque es algo que los organismos necesitan para poder sobrevivir en este planeta. La importancia de las mutaciones. Aquí vienen tres diferentes tipos de importancias. Constituyen la base de la variabilidad de los seres vivos, de la variabilidad genética, eso lo hablamos anteriormente. La selección natural forma nuevas especies. Cuando se hablan de selección natural, vamos a hablar de nuevas especies con una nueva variabilidad. Y la selección artificial, porque como se ha hablado, se aprovecha características de algún organismo para seleccionarlo artificialmente y generar un nuevo individuo. Esas son las importancias de las mutaciones, ¿verdad? Para que lo tengan pendiente y presente. Se habla algo de prevención de las mutaciones. Bueno, simplemente no exponerse a agentes mutagénicos como plaguicidas, exposición al sol, evitar contaminación, evitar al máximo el uso de los radioactivos, pantallas celulares, de computadora, de televisión, etcétera, etcétera. Y ya vamos a ir a la clasificación de las mutaciones, ojo, según el material de cambio, el material genético de cambio. Y tenemos las mutaciones génicas puntuales o moleculares. Y dice que son aquellas ligadas a las modificaciones en los propios genes. Modificaciones de los propios genes. Si quieren subrayar eso va a ser importante. Modificaciones ligadas a los propios genes. Y se pueden dar por estas cuatro manifestaciones, por la pérdida de un nucleótido, y por eso se definió lo que era un nucleótido, grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa o ribosa y una base nitrogenada. Y después vimos lo que era la duplicación, es un nucleótido se duplica. Recuerden que estas específicamente van a ser de los genes, del ADN. Se añaden nucleótidos también o se sustituyen nucleótidos. Por eso ahí hay cuatro manifestaciones génicas o puntuales. Vamos a ir a la presentación para ir viendo una cada una. Entonces vemos que las mutaciones pueden ser dos clasificaciones generales. Unas que son espontáneas, que son totalmente naturales de la replicación. Aquí hay ADN replicándose y por A o B razón se replica genéticamente de manera errónea. Y, perdón, inducidas, que son esas las provocadas. La palabra inducida significa provocadas por factores, por factores. Y tenemos los físicos, los químicos y los biológicos. Hongos, bacterias y virus. Tres agentes mutagénicos biológicos fáciles y sencillos de aprenderse. Y agentes mutagénicos químicos, vean que inclusive aquí en esta pequeña ilustración, el cigarro, el petróleo, todos esos serían químicos, ¿verdad? Algo químico que va a llegar a nuestro organismo y va a afectar el ADN, la contaminación del agua por mercurio, por arsénico, todo eso son agentes mutagénicos químicos y los físicos. Recordemos que la palabra agente mutagénico es lo que puede provocar un cambio, un elemento externo, no natural, que no es alimento y puede provocar un cambio, como los rayos solares, los rayos cósmicos, las radiaciones, son agentes mutagénicos físicos. Después tenemos ya la clasificación de las mutaciones y vimos las mutaciones génicas, que como decía la página 129, son las ligadas a modificaciones en los propios genes. Aquí están las bases nitrogenadas. Si nosotros vemos las bases nitrogenadas, está la base nitrogenada normal, el ADN normal
Y aquí hay una sustitución. Si ustedes ven, van contando ah, este va con este va con este. Son lo normal, hay replicación. Pero ya aquí, específicamente aquí, debería haber ido una adenina y se sustituyó. ¿Ven? Se sustituyó por una citosina. Ve que aquí va timina con timina, citosina con citosina, adenina con adenina y timina con timina. No se confundan. Esto es la replicación del ADN, que es que se va a copiar una copia igual al ADN madre, ¿verdad? No es pasar del ADN al ARN. La inserción, bueno, citosina con citosina, adenina con adenina, timina con timina, citosina con citosina. Aquí, vea que va adenina con adenina, o sea, está bien, ¿verdad? Después tiene que ir timina con timina y aquí timina con timina, porque está la célula madre, pero aquí se sustituyó, lo ven. Aquí se está añadiendo, por eso se llama inserción, sumando o añadiendo, lo quieren llamar, o poniendo de más, estas dos bases nitrogenadas. Y la delección, ¿verdad? Delección, que la delección va a ser supresión o pérdida, o en la página 129 dice, pérdida de un nucleótido. ¿Verdad? Y si lo vemos, aquí ya no está el nucleótido original. Estos son las mutaciones génicas. ¿En dónde estamos? Pues simplemente en las bases nitrogenadas del ADN. Como dice la 129, modificaciones propias de los genes. Recordemos que un gen va a ser segmentos de ADN y no se van a modificar los grupos fosfatos ni las cadenas de 5 carbonos, ribosa o desoxirribosa. Solo se van a modificar las bases nitrogenadas. Tomen en cuenta eso, muchachos. Después ya vamos a ir a lo que es la otra clasificación de las mutaciones, que son las cromosómicas. Ellas se encuentran en la página 130. Y como se dice, se modifica de modo perfectamente visible los cromosomas. Se van a modificar los cromosomas, no sus bases nitrogenadas, sino los cromosomas. Y ahí van a venir, bueno, lo que es la delección, la translocación, la inversión, y ya para la 131 va a venir la duplicación. Entonces, la delección significa pérdida de más de un segmento del cromosoma. Para que lo tengan presente, pérdida de más de un segmento del cromosoma. La translocación, o como se puso aquí en la presentación, transposición, ¿verdad? Pues ahí lo vamos a ir viendo, que es lo que significa que la translocación dice que es transferencia de un material genético, segmento del cromosoma común. Es una transferencia. La inversión, que es la alteración de las secuencias de los genes y los cromosomas. Y la duplicación, que hay repetición de un cromosoma. Si los vemos en esta presentación, que se las voy a pasar a ustedes, viene la delección, que simplemente faltan genes. Aquí está muy resumido lo que son las mutaciones cromosómicas, que son específicas de los cromosomas, no de los genes ni las bases nitrogenadas, como lo sucede en las genéticas, ¿verdad? Las mutaciones génicas o moleculares. Ya estos son mutaciones que tienen que ver con el cromosoma. Y vienen, por ejemplo, la delección. Bueno, ahí va a venir el ejemplo, el gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5, 6, 7, 8. Porque va a venir, por ejemplo, en la delección que faltan genes. Por ejemplo, aquí falta el 1, 2, 3.
Y aquí solamente está el 4, esa es la de elección. La duplicación viene 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, se está duplicando el gen 1 y el gen 2. Esa es la duplicación, la repetición de genes. Después se habla de la inversión. Y la inversión en la 130 hablaba de alteraciones de las secuencias de los genes de los cromosomas. Y uno lo que puede ver es que la inversión van a girar 180 grados. ¿Qué es girar 180 grados? Es pasar. En secuencia iba 1, 2, 3, 4. Aquí van ahí 4, 3, 2, 1. Giraron 180 grados sobre su propia línea. Eso es la inversión. Y la transposición en la unidad didáctica nos habla de translocación. Es exactamente el mismo concepto. Dice que transferencia de material genético de un segmento del cromosoma con otro. O sea, va a haber un intercambio de un cromosoma con otro. Ya que viene 1, 2 y debió haber ido el 3, pero no se intercambió. El 7 con el 3 y el 3 con el 7 de posición. Por eso se llama transposición o traslocación. Me parece a mí que esta imagen está muy resumida de lo que son mutaciones cromosómicas, para que ustedes lo entiendan mejor. Y para el caso de las mutaciones genómicas, estas mutaciones son las que se les conoce con el nombre de síndromes o trisomías. Son aquellas que consisten en alteración del número total de cromosomas. Ojo, número, aquí la palabra que los va a definir ustedes, que son genómicas, porque tiende a confundirse, va a ser el número de cromosomas. Y vienen las famosas, las que todo el mundo conoce, síndrome de Down, Klinefelter, que dije que me cuesta mucho este nombre, Klinefelter, y el de Turner. Ya vamos a ir viendo en la presentación cuál es cuál. Bueno, aquí vienen los mismos dibujos que vienen en las páginas 130 de las mutaciones cromosómicas. Las genómicas, recuerden que van a ser trisomías, porque este es el cariotipo. Y recordemos que el cariotipo van a ser pares de mutación, pares de genes, pares de cromosomas, pares. Pero para estas mutaciones genómicas que tienen que ver con el número, según la 131, el número total de cromosomas, y ahí van a existir trisomías. En este caso está el cromosoma sexual, el de Klinefelter, que son hombres que se manifiestan por sus senos grandes, iguales a las mujeres, sus caderas anchas, iguales a las mujeres, y sus otras diferentes pues debilidades, huesos más débiles, su carilla es como estar viendo al de una mujer, ¿verdad? Ese es el síndrome de Klinefelter, cuando un hombre es afectado y se introduce por diferente mutación un cromosoma X de más, y sus características son femeninas, principalmente secundarias por el ensanchamiento de caderas y el de los senos. Vamos a ir al síndrome de Turner. En este caso son mujeres. El de Turner van a ser mujeres que no poseen en su cromosoma sexual, no poseen el otro cromosoma X, no tienen cromosoma. Y las manifestaciones se ven tal y como aparecen. En este caso son mujeres casi con aspecto masculino, ¿verdad? Por la falta de ese cromosoma X. Y tienen este aspecto fenotípico de esta manera, su cuello pegado, casi no tienen sus pechos desarrollados y son infértiles. Ese es el de Turner.
por el cromosoma sexual, ya que hasta el momento hemos estado hablando solamente de cromosomas sexuales de Klinefelter y de Turner. Y ahorita nos vamos a ya los que son los autosómicos. Por ejemplo, el síndrome de Patau, que es unas personas que ya tienden a ahogarse muy fácilmente. Eso es en el cromosoma número 13, ya sería, perdón, en la posición número 13, una trisomía, ¿verdad? Ya aquí estamos hablando de los autosomas. Y tenemos a la famosa trisomía del cromosoma 21, los chicos con síndrome de Down. Y estos son mutaciones genómicas, para que tengan presentes, son mutaciones genómicas. Y en este caso, bueno, ya les quise volver a poner lo que es el código genético cuadrangular, ¿verdad? Para hacer el repaso. Recuerden, el círculo más grande va a ser la primer base, el círculo mediano y el círculo pequeño. A eso se le conoce como 5', 5' es la base, el círculo más grande, 5', 3', así se le denominan a estas posiciones, y van a ser el más grande, el más pequeño, el mediano y el más pequeño. Por ejemplo, UAG, ¿verdad? UAG. Creo que en el libro, en la página número 127, vienen lo que es esa denominación, 5'. En la página 127 va a venir lo que es, eh, voy al libro 127 para hacer este repaso, de donde viene 5' y 3'. Y viene siendo esto mismo, las bases, la primera base, el círculo grande, el círculo mediano y el círculo pequeño. En el círculo pequeño van a ser el 3'. Siempre van a empezar con ya el código genético circular. Entonces, muchachos, esto es lo correspondiente al tema de mutaciones, ¿verdad? Son importantes, el concepto de mutaciones, para que lo tengan pendiente ahí, cuál es la importancia de las mutaciones. Y ya vemos lo que es la relación en la página 131, lo que es la relación del código genético con las diferentes formas de vida, aunque ya nosotros ya conozcamos bien qué es el código genético, que son esa combinación de codones y anticodones que forman las proteínas y las diferentes formas fenotípicas de los organismos vivos. Dice, las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un organismo se encuentran en su material genético. El ADN, ácido desoxirribonucleico, el conocimiento del ADN, su estructura y función, fue determinada para el desarrollo de la biotecnología moderna. Este es el tema que viene, biotecnología moderna, que es ya la manipulación totalmente inducida del ADN para hacer esas características que me benefician a mí como ser humano. Esta estructura del ADN, quien inventó toda esta revolución fueron estas personas, James Watson y Francis Crick. Y aquí falta la mujer que realmente revolucionó esto, que lo vamos a estar viendo, que se llama Rosalind Franklin. Fue la persona quien empezó a descubrir esto, que existe una estructura de ADN, sus bases nitrogenadas y todo esto. Fue una mujer quien empezó a descubrir esto, pero fueron a los hombres, porque en esos años el conocimiento científico era muy machista, se les daba más honor a los hombres, pero estas personas fueron quienes establecieron ya la figura que conocemos del ADN, sus nucleótidos, sus bases nitrogenadas y su complemento. Fueron James Watson y Francis Crick, y a ellos se les dieron el premio Nobel por haber descubierto
estas estructuras moleculares de la vida. Dice, este código genético mediante el cual se escriben las instrucciones celulares es común en todos los organismos. Es decir, el ADN de un ser humano puede ser leído dentro de una bacteria, por lo menos algunas. Recuerden que hay otras bacterias que ya no tienen tripletes, tienen más, ¿verdad? Pero eso es una excepción. Y a esto que hablamos acerca de que pueden ser común en todos los organismos, se le conoce como la universalidad del código genético, porque es común en todos los organismos. Dice, el código genético universal es uno de los conceptos básicos para comprender los procesos de la biotecnología moderna. Como dijimos, es lo que viene, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la manipulación del código genético, ¿verdad? Y ya vemos que, bueno, ya lo que es en sí el concepto de ingeniería genética, que permite clonar, o sea, multiplicar o sacarle copia a fragmentos de ADN y expresar genes, o sea, producir las proteínas, las cuales estos genes codifican en organismos diferentes al del origen. Ya eso se encarga la ingeniería genética gracias a la manipulación de este código genético. Pero era importante saber, antes de entrar al tema de manipulación genética, de biotecnología, saber qué es el código genético, no solamente para el examen, sino para que ustedes conozcan qué es el código genético y cómo este va desde una base molecular, o sea, una citosina, una guanina, una adenina, una timina o uracilo, a lo que es todo un organismo y su manifestación fenotípica. Espero, muchachos, me hayan entendido. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.